Soc Sara i soc del Club de Sant Adrià, soc la més veterana de noies. Durant el confinament estranyava molt jugar i tot això perquè sentia que m'agobiava molt i ho estranyava, però ara que ja estem aquí, doncs quan entrem ens tomen la temperatura i ens tenim que posar gel i tot això i mantenim les distàncies mentre entrenem i tot això. Y estic feliz de tornar-hi. Antes del confinamiento estábamos creando esa base y nada, vemos que ha tenido aceptación y los chicos se están integrando. Ahora, actualmente, en esta etapa de confinamiento que hemos tenido que obligatoriamente y por sanidad y por todo, para bien de todos, hemos tenido que incrementar muchas medidas de seguridad a las cuales estamos respetando, los chicos se están aceptando bien, porque el objetivo es que ellos vengan aquí, se distraigan, conozcan este deporte y nada, hasta ahora todo va perfecto, muy contento con el objetivo que estamos logrando con los chicos de que les guste este deporte y nada, espero que se sumen más. De aquí, pensando en las metas hacia adelante, tenemos pensado más incrementos, más chicos que se vayan asociando a lo que es este deporte para ir así, irnos integrando a lo que es la federación en general y que nuestro equipo se pueda medir a otros equipos que aunque no es un deporte que se vea mucho aquí en Barcelona, tiene muchos equipos que practican bien el deporte y esperemos que sí, que se vayan incrementando a medida que vayan sumándose chicos y que nada, que aquí estemos. Bueno, yo soy Víctor, pertenezco al Club Sant Adrià y bueno, estoy muy agradecido con poder volver a entrenar ya después de todo el confinamiento. Ha sido duro, pero bueno, estamos muy agradecidos con poder volver a entrenar, teníamos muchas ganas todos y bueno, a ver si podemos ganar todo y con muchas ganas y ánimo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Yu. Bueno, actualmente estoy llevando el timón del proyecto del Club de Béisbol y Softball Sant Adrià. Estamos un poco intentando remontar esta pandemia que nos ha azotado a todos. En principio pasamos unos meses muy malos, gracias al aporte entre los socios, la federación, los clubes, estuvimos haciendo actividades a nivel online, estuvimos intentando mantener un poco a jugadores, a familias y tal, y ahora que estamos pudiendo regresar, estamos haciendo todo lo posible por cumplir los protocolos que nos ha exigido tanto la federación y el ayuntamiento de Sant Adrià para que nos sigan permitiendo entrenar. Esperamos que pronto se encuentre una solución a COVID-19, una vacuna o algo por el estilo, y que podamos seguir disfrutando del deporte que nos apasiona.